¿Sabías que existe un sonido específico mencionado en la Biblia que tiene el poder sobrenatural de expulsar cualquier enfermedad de tu cuerpo? No estoy hablando de música cristiana cualquiera, ni de canciones de adoración que te hacen sentir bien emocionalmente. Estoy hablando de un sonido bíblico tan poderoso, tan devastador para las fuerzas de enfermedad y dolencia, que cuando lo liberas sobre tu vida, las enfermedades literalmente tienen que huir. Y hoy voy a revelarte exactamente qué es este sonido, por qué tiene tanto poder contra la enfermedad y cómo puedes liberarlo efectivamente para experimentar sanidad sobrenatural en tu cuerpo. Este descubrimiento que estoy a punto de compartir contigo no vino de libros teológicos complicados ni de seminarios religiosos costosos. Vino directamente de las páginas de la Escritura, confirmado por testimonios innumerables de personas que han experimentado sanidades milagrosas cuando aplicaron este principio. He visto personalmente a personas con diagnósticos médicos devastadores experimentar reversión completa de sus condiciones. He sido testigo de cómo tumores desaparecen, cómo dolores crónicos se van, cómo enfermedades autoinmunes entran en remisión completa. Todo porque descubrieron y aplicaron el poder del sonido bíblico que voy a revelarte hoy. Y lo más asombroso es que este poder está disponible para cualquier creyente, sin importar cuánto tiempo hayas sido cristiano, sin importar cuán grande sea tu fe en este momento, sin importar cuán grave sea tu condición médica. Pero antes de sumergirme en esta revelación que va a transformar completamente tu comprensión de la sanidad divina, necesito que entiendas algo fundamental sobre la naturaleza de la enfermedad desde una perspectiva bíblica. La mayoría de los cristianos han sido enseñados a ver la enfermedad únicamente como un problema médico, algo que pertenece exclusivamente al reino físico, algo que solo puede ser tratado con medicamentos y procedimientos médicos. Y aunque agradezco enormemente a los doctores y la medicina moderna, esa perspectiva está peligrosamente incompleta, porque ignora por completo la dimensión espiritual de la enfermedad que la Biblia revela claramente. Vivimos en una generación donde hemos divorciado completamente lo físico de lo espiritual, como si fueran dos realidades separadas que nunca se tocan. Pero la Escritura nos muestra una realidad completamente diferente. Nos muestra que somos seres tripartitos: espíritu, alma y cuerpo. Y estas tres partes están intrincadamente conectadas. Lo que sucede en tu espíritu afecta a tu alma. Lo que sucede en tu alma afecta a tu cuerpo, y viceversa. No puedes tener enfermedad en una dimensión sin que afecte las otras. No puedes tener opresión espiritual sin manifestaciones físicas, eventualmente. Esta es una verdad que la medicina moderna está comenzando a reconocer tímidamente a través de estudios sobre la conexión mente-cuerpo, pero la Biblia lo ha declarado claramente durante miles de años. Déjame hacerte algunas preguntas directas y necesito que seas completamente honesto contigo mismo al responderlas. ¿Has estado luchando con una enfermedad que los doctores no pueden explicar completamente? ¿Tienes síntomas que van y vienen sin razón médica aparente? ¿Has recibido tratamiento tras tratamiento, pero la condición persiste o incluso empeora? ¿Sientes que tu cuerpo está bajo un ataque constante que va más allá de lo que la medicina puede diagnosticar? ¿Experimentas dolores inexplicables, fatiga crónica o condiciones que simplemente no responden a los tratamientos convencionales? ¿Te han dicho los doctores que tendrás que aprender a vivir con tu condición porque no hay cura disponible? ¿Has gastado miles en tratamientos que prometían resultados, pero no entregaron nada más que decepción y deudas médicas? Si respondiste sí a cualquiera de estas preguntas, necesitas escuchar con mucha atención lo que estoy a punto de compartir contigo, porque podría ser la llave que has estado buscando para tu libertad física. La Biblia revela algo que la medicina moderna
no puede explicar completamente. Revela que existe una dimensión espiritual en muchas enfermedades. No todas las enfermedades tienen raíz espiritual. No estoy diciendo eso. Algunas son simplemente el resultado de vivir en un mundo caído donde los cuerpos se desgastan, donde hay accidentes, donde hay consecuencias naturales. Algunas enfermedades son resultado de genética, de exposición a toxinas, de estilo de vida poco saludable, de proceso natural de envejecimiento. Esto es real y la Biblia no lo niega. Pero la Escritura deja absolutamente claro que hay enfermedades que son ataques espirituales directos del enemigo. Hay dolencias que son manifestaciones físicas de opresión demoníaca. Hay condiciones que persisten porque hay una raíz espiritual que nunca ha sido confrontada con autoridad espiritual. Y aquí está lo que necesitas entender claramente. Si una enfermedad tiene una raíz espiritual y solo la tratas físicamente, nunca experimentarás libertad completa. Puedes tratar los síntomas, puedes manejar el dolor, puedes prolongar la vida, pero nunca atacarás la raíz del problema. Es como cortar las hojas de una mala hierba sin arrancar la raíz. Siempre volverá a crecer. Jesús mismo hizo esta distinción constantemente en su ministerio terrenal. Cuando sanaba a la gente, a veces simplemente tocaba al enfermo y la sanidad fluía, pero otras veces específicamente reprendía espíritus de enfermedad. En Lucas capítulo 13, hay una mujer que había estado encorvada durante 18 años, completamente incapaz de enderezarse. Los fariseos la veían como simplemente una mujer con una condición médica crónica. Pero mira lo que Jesús dijo sobre ella. La llamó una hija de Abraham, a quien Satanás había mantenido atada durante 18 años. Esa es una declaración masiva que la mayoría de los cristianos pasan por alto completamente. Jesús identificó que su condición física tenía una raíz espiritual. No era solo un problema de columna vertebral, era una atadura satánica que se manifestaba físicamente. Y cuando entiendes esto, cuando captas que hay enfermedades que tienen una dimensión espiritual, entonces comienzas a entender por qué el sonido bíblico tiene poder para expulsarlas. Porque si la enfermedad tiene una raíz espiritual, entonces necesitas un arma espiritual para combatirla. Y el sonido del que voy a hablarte es exactamente eso, un arma espiritual devastadora contra las fuerzas de enfermedad que están atacando tu cuerpo. Ahora, antes de revelarte exactamente qué es este sonido bíblico, necesito que hagas algo profético ahora mismo. Suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones, porque voy a seguir compartiendo revelación bíblica profunda sobre sanidad divina y guerra espiritual. No contenido religioso superficial que te entretiene, pero no te transforma, sino verdad poderosa que cambia vidas permanentemente. Y después de suscribirte, déjame un comentario diciendo: recibo mi sanidad, porque cuando lo declaras públicamente, algo se activa en el reino espiritual. Estás haciendo una proclamación de fe que el enemigo tiene que escuchar y que abre puertas para que Dios se mueva sobrenaturalmente en tu situación. Ahora, vamos directamente a la revelación que va a cambiar tu vida. El sonido bíblico que tiene poder para expulsar cualquier enfermedad es la proclamación hablada de la palabra de Dios combinada con alabanza y adoración genuina. No es simplemente uno o el otro, es la combinación poderosa de ambos. Es cuando abres tu boca y declaras las promesas de sanidad de Dios sobre tu vida mientras simultáneamente adoras su nombre y exaltas su poder. Este sonido crea una atmósfera espiritual tan poderosa, tan saturada de la presencia de Dios, que las fuerzas de enfermedad simplemente no pueden permanecer. Déjame explicarte por qué esta combinación es tan devastadoramente efectiva. Primero, la palabra de Dios hablada tiene poder creativo.
Hebreos capítulo 4, versículo 12, nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos. Cuando proclamas esa palabra sobre tu enfermedad, no estás simplemente repitiendo información religiosa. Estás liberando poder sobrenatural que penetra hasta lo más profundo de tu ser, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, que corta entre alma y espíritu, entre coyunturas y tuétanos. Esa palabra hablada tiene autoridad divina porque no son tus palabras, son las palabras de Dios mismo saliendo de tu boca. Piensa en cómo Dios creó todo el universo. Lo habló a la existencia. Dios dijo, sea la luz, y la luz fue. Dijo, produzca la tierra, y la tierra produjo. Cada aspecto de la creación vino a existencia a través del sonido de la voz de Dios hablando. Y aquí está algo asombroso que cambia todo. Tú fuiste creado a imagen de Dios, y parte de esa imagen incluye el poder creativo de tus palabras. Proverbios 18:21 dice que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Tus palabras tienen poder, poder real, poder que puede crear o destruir, poder que puede sanar o enfermar, poder que puede bendecir o maldecir. Entonces, cuando tomas la palabra de Dios, que ya tiene poder inherente, y la proclamas con tu boca, que fue diseñada para llevar poder creativo, estás liberando una fuerza espiritual masiva. Estás activando promesas divinas sobre tu situación. Estás declarando verdad eterna sobre tu condición temporal. Estás hablando vida sobre la muerte, salud sobre la enfermedad, fortaleza sobre la debilidad. Y esa proclamación no es pasiva. No es simplemente información que compartes casualmente. Es un acto de guerra espiritual. Es una declaración de fe militante. Es una confrontación directa contra las fuerzas de enfermedad que están atacando tu cuerpo. Pero aquí está donde se vuelve aún más poderoso. Cuando combinas esa proclamación de la palabra con alabanza y adoración genuina, algo sobrenatural sucede en el reino invisible. La alabanza crea una atmósfera donde la presencia de Dios se manifiesta poderosamente. El Salmo 22, versículo 3, dice que Dios habita en las alabanzas de su pueblo. Cuando comienzas a adorar, cuando exaltas el nombre de Jesús, cuando magnificas su poder y su bondad, literalmente estás invitando su presencia manifiesta a tu espacio. Y aquí está algo que necesitas entender sobre la presencia de Dios y la enfermedad. No pueden coexistir. La enfermedad es resultado de la caída, es parte del reino de muerte que entró al mundo a través del pecado. Pero Dios es vida absoluta, salud perfecta, restauración completa. Donde su presencia se manifiesta plenamente, la enfermedad tiene que irse. Es como encender una luz en un cuarto oscuro. La oscuridad no puede permanecer cuando la luz llega porque son opuestos absolutos. De la misma manera, la enfermedad no puede permanecer donde la presencia del Dios de vida se manifiesta plenamente. Entonces, cuando proclamas la palabra de Dios sobre tu enfermedad mientras simultáneamente adoras su nombre, estás creando una convergencia sobrenatural. Estás liberando el poder creativo de la palabra hablada mientras invitas la presencia manifiesta del sanador. Estás atacando la enfermedad con verdad bíblica mientras estableces una atmósfera donde Dios puede moverse libremente para sanar. Ese es el sonido bíblico que tiene poder para expulsar cualquier enfermedad. No es complicado, no requiere un título teológico, no necesitas ser un pastor o líder de adoración. Solo necesitas una boca dispuesta a proclamar verdad divina y un corazón dispuesto a adorar genuinamente. Ahora, déjame mostrarte exactamente cómo esto funcionaba en la Biblia, porque cuando ves los ejemplos bíblicos, tu fe se activa de una manera poderosa. Y necesito que entiendas algo crítico antes de continuar.
Los ejemplos que voy a compartir contigo no son simplemente historias antiguas que sucedieron hace miles de años sin relevancia para hoy. Son patrones espirituales que revelan cómo opera el reino de Dios, principios eternos que funcionan exactamente de la misma manera ahora como funcionaban entonces, porque Dios no cambia y su palabra no cambia. Estos no son cuentos mitológicos ni leyendas religiosas embellecidas con el tiempo. Son registros históricos precisos de intervenciones sobrenaturales documentadas que establecieron precedentes espirituales para cada generación de creyentes. Cuando lees sobre estos eventos en la Escritura, no estás leyendo sobre algo que Dios hizo una vez y nunca más. Estás leyendo sobre manifestaciones del carácter inmutable de Dios, evidencias de su naturaleza sanadora, demostraciones de su poder que todavía está disponible hoy. La única diferencia entre entonces y ahora no es el poder de Dios. Ese nunca cambia. La diferencia está en nuestra comprensión de cómo activar ese poder a través de los principios que Él estableció en su palabra. Y cuando captas estos principios y los aplicas con fe, experimentas los mismos resultados sobrenaturales. Vamos directamente al ejemplo más dramático del poder del sonido bíblico contra la enfermedad. Y lo encontramos en la historia de Pablo y Silas, en Hechos capítulo 16. Ahora, sé que normalmente pensamos en esta historia en el contexto de liberación de prisión, pero quédate conmigo porque hay algo mucho más profundo aquí, que la mayoría pasa por alto completamente. Pablo y Silas habían sido severamente golpeados, sus espaldas estaban desgarradas, probablemente tenían costillas rotas, estaban sangrando, experimentando dolor físico extremo. Los látigos romanos no eran instrumentos ordinarios de castigo, eran diseñados específicamente para infligir el máximo daño, con múltiples tiras de cuero entretejidas con huesos afilados y metal. Cada golpe arrancaba piel, músculo, a veces incluso exponía huesos. Las víctimas frecuentemente morían solo por la flagelación, antes de cualquier otra forma de ejecución. Pablo y Silas habían sobrevivido eso, pero sus cuerpos estaban absolutamente destrozados. Y sin embargo, a medianoche, en la celda más interna de la prisión, con sus pies en el cepo, ¿qué hicieron? Oraban y cantaban himnos a Dios. Ahora piensa en esto cuidadosamente. No esperaron hasta sentirse mejor para adorar. No dijeron, cuando el dolor disminuya, entonces alabaremos a Dios. No razonaron. No tiene sentido adorar cuando estamos en esta condición. Ellos adoraron en medio del dolor, proclamaron la grandeza de Dios mientras sus cuerpos estaban destrozados, liberaron alabanza cuando todo en su situación natural gritaba desesperación. Imagina la escena más vívidamente. Oscuridad total en la celda más profunda de la prisión. El hedor de sangre, sudor y desechos humanos. El sonido de ratas corriendo por el piso. Otros prisioneros gimiendo en agonía. Cadenas pesadas cortando la piel ya lastimada. Cada respiración causando dolor agudo por las costillas rotas. Y en medio de toda esa miseria, la voz de Pablo y Silas elevándose en adoración. No un susurro débil de resignación religiosa, sino canto audible, proclamación poderosa que otros prisioneros podían escuchar claramente. Era tan inusual, tan contrario a lo que normalmente sucedía en ese lugar de desesperación, que la Escritura específicamente menciona que los otros prisioneros los estaban escuchando. Y mientras adoras, algo sucede en tu espíritu. La fe comienza a elevarse, la esperanza comienza a crecer, la paz comienza a llenar tu corazón. Mira lo que sucedió. De repente, sobrevino un gran terremoto que sacudió los cimientos de la cárcel. Todas las puertas se abrieron y las cadenas de todos se soltaron. La mayoría de los cristianos celebran la liberación de la prisión y completamente pasan por alto el milagro de sanidad
que tuvo que haber ocurrido simultáneamente, porque la Biblia dice que al día siguiente Pablo y Silas simplemente caminaron fuera de la ciudad. Piensa en eso. Hombres que habían sido brutalmente golpeados pocas horas antes, cuyas espaldas habían sido destrozadas con látigos romanos, que deberían haber estado en recuperación durante semanas, si no meses, simplemente se levantaron y caminaron. Eso no es natural, eso es sobrenatural. Eso es el poder del sonido bíblico, la combinación de oración proclamada y adoración genuina, liberando sanidad milagrosa sobre sus cuerpos destrozados. No hay registro de que alguien les vendara las heridas. No hay mención de tiempo de recuperación. No hay descripción de debilidad física al día siguiente. Simplemente caminaron, predicaron, continuaron su ministerio como si sus cuerpos no hubieran sido torturados horas antes. Y aquí está lo que necesitas captar de este ejemplo. La sanidad no vino porque esperaron pacientemente hasta que se sintieran mejor. Vino porque liberaron el sonido bíblico correcto en medio de su dolor. Adoraron cuando adorar era lo último que su carne quería hacer. Proclamaron la grandeza de Dios cuando su situación proclamaba derrota. Y esa adoración militante, esa alabanza que se niega a ser silenciada por el dolor, creó una apertura para que el poder de Dios se manifestara de manera explosiva. Ellos no adoraron después de la liberación para celebrar, adoraron antes de la liberación para activarla. No cantaron porque se sentían bien, cantaron para crear una atmósfera donde lo sobrenatural pudiera irrumpir en lo natural. Ahora quiero llevarte a otro ejemplo poderoso que revela algo específico sobre el sonido bíblico y la enfermedad. En 2 de Crónicas, capítulo 20, el rey Josafat enfrenta un ejército masivo que viene a destruir a Judá. Y en medio de esta crisis, Dios le habla y le dice algo extraordinario. Le dice: la batalla no es vuestra, sino de Dios. No tendréis que pelear en esta batalla. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Entonces, ¿qué hace Josafat? Hace algo que parece completamente ilógico desde una perspectiva natural. Pone a los cantores de alabanza al frente del ejército, marchando antes que los soldados, proclamando: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Ahora imagina esa escena por un momento. Un ejército enemigo masivo avanzando para destruirte, y tú pones cantores desarmados al frente. Desde una perspectiva militar natural, eso es suicidio. Pero desde una perspectiva espiritual, eso es guerra estratégica del más alto nivel. Porque Josafat entendió algo que la mayoría de los creyentes nunca captan. Entendió que la alabanza no es simplemente una expresión emocional agradable. La alabanza es un arma de guerra que tiene poder para derrotar enemigos que son demasiado grandes para enfrentar en tu propia fuerza. Y mira lo que sucedió. La Biblia dice que cuando comenzaron a cantar y alabar, Jehová puso emboscadas contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, que habían venido contra Judá, y fueron derrotados. El enemigo literalmente se destruyó a sí mismo mientras el pueblo de Dios adoraba. No tuvieron que pelear, no tuvieron que usar armas naturales, simplemente liberaron el sonido de alabanza y Dios peleó la batalla por ellos. De hecho, el relato bíblico dice que cuando el pueblo de Judá llegó al campo de batalla, no encontraron enemigos vivos, sino solo cadáveres. Y el botín era tan abundante que les tomó 3 días completos recogerlo todo. Una victoria tan completa, tan sobrenatural, que resultó no solo en liberación, sino en bendición masiva. Todo porque pusieron la alabanza al frente de la batalla. Ahora aplica esto a la enfermedad que estás enfrentando. Esa enfermedad es como un ejército enemigo que ha venido contra tu cuerpo. Médicamente puede parecer demasiado grande para vencer.
Los doctores pueden haber dicho que no hay cura, que es crónica, que tienes que aprender a vivir con ella. Pero desde una perspectiva espiritual, esa enfermedad no es más poderosa que el ejército que enfrentó Josafat. Y la misma estrategia que funcionó para él, funciona para ti. Cuando comienzas a liberar el sonido de alabanza sobre tu condición, cuando proclamas la grandeza de Dios sobre tu enfermedad, cuando exaltas su poder sanador, mientras simultáneamente declaras sus promesas de sanidad, estás activando el mismo principio espiritual. Estás poniendo la adoración al frente de la batalla y permitiendo que Dios pelee por ti. No tienes que descubrir la cura médica perfecta por tu cuenta. No tienes que vencer la enfermedad en tu propia fuerza. Simplemente tienes que liberar el sonido correcto y observar cómo Dios manifiesta su poder sanador. Si este mensaje está tocando algo profundo en tu espíritu, si estás comenzando a ver la batalla contra la enfermedad con nuevos ojos espirituales, necesito que hagas algo ahora mismo. Dale like a este video para que YouTube lo muestre a más personas que necesitan esta revelación. Porque alguien más está luchando con una enfermedad que los doctores no pueden sanar, y esta palabra podría ser la llave para su libertad. Y después de darle like, comparte este video con alguien que sabes que está luchando con enfermedad, porque tu acción podría ser el instrumento que Dios usa para traer sanidad a su vida. Ahora quiero mostrarte algo aún más específico sobre el sonido bíblico y la sanidad. Hay ciertos salmos que fueron escritos específicamente como armas espirituales contra la enfermedad y la dolencia. No son simplemente poesía hermosa o literatura religiosa inspiradora. Son declaraciones de guerra espiritual que cuando las proclamas sobre tu cuerpo, liberan poder sanador sobrenatural. Y voy a darte los más poderosos para que comiences a usarlos inmediatamente. El Salmo 103 es absolutamente devastador para las fuerzas de enfermedad. Comienza diciendo: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Y luego enumera esos beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Nota que no dice algunas de tus dolencias o ciertas enfermedades específicas. Dice todas tus dolencias. Esa es una declaración absoluta, una promesa sin limitaciones, un compromiso divino de sanidad completa. Cuando proclamas este salmo sobre tu cuerpo, no estás simplemente leyendo palabras bonitas. Estás declarando verdad eterna sobre tu condición temporal. Estás recordándole a tu alma quién es Dios y qué ha prometido hacer. Estás confrontando la enfermedad con la palabra revelada de Dios, que dice que Él sana todas, no algunas, todas tus dolencias. Y esa proclamación tiene poder porque no está basada en tus sentimientos o en tu fe fluctuante. Está basada en el carácter inmutable de Dios y en su palabra que no puede fallar. El Salmo 107, versículos 19 al 21, contiene otra arma poderosa. Dice: entonces clamaron a Jehová en su angustia, y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra, y los sanó, y los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová, y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Aquí hay una revelación masiva que cambia todo. Dios envía su palabra para sanar. La palabra no es simplemente información sobre sanidad. La palabra misma es el agente de sanidad. Cuando proclamas esa palabra sobre tu cuerpo, estás liberando el poder sanador de Dios directamente sobre tu condición. Respira conmigo por un momento, porque lo que viene ahora es importante. Necesito que entiendas algo fundamental sobre cómo funcionan estos salmos. No son fórmulas mágicas que funcionan automáticamente sin importar el corazón de quien las dice. No son mantras religiosos que tienen poder independiente. Su poder viene de dos cosas. Primero, son palabra inspirada de Dios
que lleva autoridad divina inherente. Segundo, cuando las proclamas con fe genuina, estás alineando tu declaración con la voluntad revelada de Dios, y eso crea una convergencia poderosa donde el cielo y la tierra se encuentran. Ahora quiero llevarte más profundo en cómo aplicar esto prácticamente a tu situación específica de enfermedad, porque el conocimiento sin aplicación es completamente inútil. Puedes saber todo lo que he compartido hasta ahora, pero si no lo aplicas efectivamente, seguirás experimentando el mismo nivel de derrota que has experimentado. Entonces vamos a hablar específicamente sobre cómo liberar el sonido bíblico de manera que produzca resultados sobrenaturales en tu cuerpo. He visto demasiados creyentes sinceros que tienen bibliotecas llenas de libros sobre sanidad, que han asistido a conferencias costosas sobre milagros, que pueden citar versículos de memoria, pero que siguen enfermos. ¿Por qué? Porque hay una diferencia masiva entre conocer verdad y aplicar verdad, entre entender un principio intelectualmente y activarlo espiritualmente, entre estar de acuerdo con la palabra de Dios en teoría y proclamarla con autoridad sobre tu situación específica. Y esta sección va a cerrar esa brecha para ti. Va a tomar todo lo que has aprendido hasta ahora y convertirlo en acción estratégica que produce resultados medibles en tu cuerpo físico. Primero, necesitas entender el concepto de proclamación intencional versus lectura casual. La mayoría de los cristianos leen la Biblia de manera pasiva, como si estuvieran consumiendo información. Leen versículos sobre sanidad de la misma manera que leerían un artículo de noticias o un libro de texto. Pero esa no es la forma de liberar el poder de la palabra. La proclamación intencional significa que abres tu boca y declaras la palabra sobre tu situación específica con fe activa, con convicción absoluta, con autoridad espiritual. Déjame darte un ejemplo específico de cómo esto funciona en la práctica. Digamos que estás luchando con dolor crónico que los doctores no pueden explicar completamente. En lugar de simplemente leer Isaías capítulo 53, versículo 5 de manera casual, te paras literal o figurativamente, pones tu mano sobre el área de dolor y proclamas en voz alta: por sus llagas fui curado, el castigo de mi paz fue sobre él, y por sus heridas yo soy sanado. Declaro que este dolor no tiene autoridad sobre mi cuerpo, porque Jesús ya llevó mis dolencias y sufrió mis dolores. No pertenece a mí porque fue transferido a Él en la cruz. ¿Ves la diferencia? No estás simplemente leyendo información sobre sanidad. Estás declarando verdad bíblica específicamente sobre tu condición específica. Estás confrontando el dolor con la obra terminada de Cristo. Estás ejerciendo tu autoridad espiritual para resistir la enfermedad basándote en lo que Jesús ya hizo. Esa es proclamación intencional y tiene poder devastador contra las fuerzas de enfermedad. Estás personalizando la palabra, haciéndola tuya, aplicándola directamente a tu circunstancia única. No es una oración genérica que podría aplicarse a cualquiera. Es una declaración específica sobre tu dolor específico en tu cuerpo específico. Pero aquí está algo crucial que no puedes ignorar. La proclamación de la palabra debe estar respaldada por tu estilo de vida. No puedes proclamar sanidad sobre tu cuerpo mientras simultáneamente vives de manera que invita a enfermedad. No puedes declarar las promesas de Dios mientras vives en pecado sin arrepentimiento. No puedes esperar que la palabra funcione poderosamente si tu vida contradice lo que tu boca proclama. Santiago capítulo 5 versículo 16 dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Nota que dice del justo, no simplemente de cualquiera que ora. La efectividad de tu proclamación está directamente conectada a la condición de tu corazón y tu caminar con Dios.
Esto no significa que tienes que ser perfecto antes de que Dios pueda sanarte. Absolutamente no. Significa que tienes que estar en una postura de rendición genuina, de arrepentimiento real, de búsqueda honesta de Dios. Significa que no puedes tener pecado conocido y sin confesar en tu vida mientras esperas que Dios se mueva poderosamente. Significa que tu vida debe estar alineada tanto como sea posible con la voluntad revelada de Dios. Piensa en esto como un circuito eléctrico. La palabra de Dios es como electricidad pura que lleva poder masivo. Tu fe es como el cable conductor que lleva ese poder desde la fuente hasta el punto de aplicación. Pero el pecado sin arrepentimiento es como un cortocircuito que interrumpe el flujo de poder. Puede que haya poder masivo en la fuente, puede que el cable esté correctamente conectado, pero si hay un cortocircuito en algún lugar del sistema, el poder no fluirá efectivamente hasta donde se necesita. Por eso es absolutamente crítico que examines tu corazón honestamente, que confieses cualquier pecado conocido, que te arrepientas genuinamente y que camines en obediencia tanto como sea posible. Ahora hablemos sobre cómo integrar la alabanza con la proclamación de la palabra de manera efectiva. No es suficiente simplemente proclamar versículos y luego escuchar música de adoración. Necesitas entretejer ambos en una experiencia espiritual cohesiva. Déjame darte un patrón práctico que puedes usar inmediatamente. Comienza con adoración pura. Pasa al menos 10 o 15 minutos simplemente exaltando el nombre de Jesús, magnificando su poder, declarando su grandeza. No pidas nada en este tiempo, simplemente adora. Canta canciones de adoración si conoces algunas, o simplemente habla palabras de exaltación desde tu corazón. Este tiempo de adoración inicial crea la atmósfera espiritual correcta. Invita la presencia de Dios. Cambia tu enfoque de tu problema a tu Salvador. Te lleva de una mentalidad de necesidad a una mentalidad de fe. Y mientras adoras, algo sucede en tu espíritu. La fe comienza a elevarse. La esperanza comienza a crecer. La paz comienza a llenar tu corazón. Durante este tiempo de adoración pura, algo crítico está sucediendo en el reino invisible. Estás desplazando la atmósfera espiritual alrededor de tu vida. Donde había duda, estás introduciendo fe. Donde había desesperación, estás liberando esperanza. Donde había enfoque en el problema, estás creando enfoque en el solucionador. Y esa transformación atmosférica prepara el terreno para que la palabra de Dios funcione con máxima efectividad cuando la proclamas. Después de ese tiempo de adoración pura, entonces comienzas a proclamar específicamente las promesas de sanidad de Dios sobre tu cuerpo. Pero ahora las estás proclamando desde una posición de fe elevada, desde un corazón que acaba de magnificar la grandeza de Dios, desde un espíritu que está consciente de su presencia. Y esa proclamación tiene un poder completamente diferente que si simplemente hubieras empezado citando versículos sin preparación espiritual. Proclama versículos como Éxodo 15:26, donde Dios dice: «Yo soy Jehová tu sanador». Proclama Salmo 107:20. «Envió su palabra y los sanó». Proclama Jeremías 33:3. «Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces». Proclama 1 de Pedro 2:24, «Por cuya herida fuisteis sanados». Proclama cada uno de estos versículos con convicción, con fe, con autoridad, y luego, después de proclamar la palabra, vuelve a la adoración. Agradece a Dios por adelantado por la sanidad que está viniendo. Exalta su nombre por su fidelidad. Magnifica su poder, que es más grande que cualquier enfermedad. Este patrón de adoración, proclamación, adoración,
crea un flujo espiritual poderoso que literalmente transforma la atmósfera alrededor de tu vida. Ahora déjame abordar algo que probablemente estás pensando. ¿Qué pasa si proclamo la palabra y adoro fielmente, pero la sanidad no viene inmediatamente? Esta es una pregunta legítima y necesita una respuesta honesta basada en la Escritura, no en teología motivacional superficial. Primero, necesitas entender que la sanidad de Dios puede manifestarse de diferentes maneras y en diferentes tiempos según su sabiduría soberana. A veces la sanidad es instantánea. Jesús tocaba a alguien e inmediatamente la enfermedad desaparecía. Pero otras veces la sanidad es progresiva. En Lucas 17, Jesús envió a 10 leprosos a mostrarse a los sacerdotes y fueron sanados mientras iban. No fue instantáneo en el momento que Jesús habló, fue progresivo mientras obedecían. Entonces, no determines la efectividad de tu proclamación de la palabra únicamente por si la sanidad se manifiesta en los primeros 5 minutos. Continúa proclamando fielmente, continúa adorando genuinamente, continúa creyendo firmemente. Y mientras haces esto, mantente atento a señales de mejoría progresiva. Tal vez el dolor disminuye gradualmente. Tal vez tu energía comienza a regresar poco a poco. Tal vez los síntomas se vuelven menos severos con el tiempo. Estas son evidencias de que la palabra que estás proclamando está trabajando y necesitas persistir hasta ver la manifestación completa. Pero también necesito decirte algo importante sobre el timing de Dios versus tu impaciencia. Vivimos en una cultura de gratificación instantánea, donde queremos todo inmediatamente. Ordenamos comida y llega en 30 minutos. Buscamos información y aparece en segundos. Enviamos mensajes y esperamos respuestas inmediatas. Y inconscientemente traemos esa mentalidad a nuestra relación con Dios. Queremos sanidad instantánea, liberación inmediata, respuestas rápidas. Pero Dios no opera según nuestro cronograma de conveniencia. Él opera según su sabiduría perfecta y su timing soberano. Esto no significa que debas ser pasivo o que simplemente aceptes la enfermedad como voluntad de Dios. Absolutamente no. La Biblia es clara que la sanidad está en la expiación, que Jesús llevó nuestras enfermedades en la cruz, que Dios quiere que sus hijos caminen en salud, pero también significa que necesitas persistencia de fe. No solo explosiones emocionales de creencia que desaparecen cuando no ves resultados inmediatos. Significa que continúas proclamando la palabra incluso cuando los síntomas no han cambiado todavía. Significa que mantienes tu postura de adoración incluso cuando el dolor todavía está presente. Significa que confías en la fidelidad de Dios más de lo que confías en la evidencia de tus sentidos físicos. Si lo que estoy compartiendo está resonando profundamente en tu espíritu, si estás comenzando a entender el poder del sonido bíblico de una manera completamente nueva, necesito que dejes un comentario ahora mismo diciendo: proclamo sanidad sobre mi cuerpo. Porque cuando lo declaras públicamente, cuando lo escribes como un testimonio de fe, algo se mueve en el reino invisible. Y además, cuando otros lean tu declaración, su fe será edificada también. Tu proclamación pública no solo te beneficia a ti, se convierte en una bendición para otros. Ahora hemos llegado al momento más importante de este mensaje completo. Hemos hablado sobre qué es el sonido bíblico. Hemos explorado ejemplos de cómo funcionó en la Escritura. Hemos discutido aplicación práctica. Pero ahora es tiempo de hacer algo juntos que va a cambiar tu situación de enfermedad de manera sobrenatural. Vamos a liberar el sonido bíblico sobre tu vida ahora mismo. No mañana, no cuando te sientas más espiritual, no cuando tengas más fe. Ahora mismo, en este momento, vamos a proclamar la palabra de Dios y liberar adoración sobre tu condición física.
Este no es un momento para ser espectador pasivo. No es tiempo para simplemente escuchar mientras yo hablo. Este es tu momento de participación activa, tu momento de fe militante, tu momento de confrontar la enfermedad con el poder de Dios. Lo que suceda en los próximos minutos podría cambiar el curso completo de tu salud física. Podría ser el punto de quiebre entre enfermedad continua y sanidad manifestada, entre resignación a tu condición y liberación sobrenatural de ella. Entonces quiero tu atención completa, quiero tu participación total, quiero que entres en este momento con expectativa absoluta de que Dios va a moverse poderosamente. Pero antes de hacerlo, necesito que hagas algo específico. Necesito que coloques tu mano sobre el área de tu cuerpo donde está la enfermedad. Si es tu cabeza, pon tu mano allí. Si es tu corazón, tu estómago, tus pulmones, tu espalda, donde sea que esté la dolencia, pon tu mano físicamente sobre esa área. Si es una enfermedad sistémica que afecta todo tu cuerpo, simplemente coloca tu mano sobre tu corazón. Este es un acto físico de fe que conecta tu proclamación espiritual con tu condición física. No subestimes la importancia de este contacto físico. Cuando Jesús sanaba, frecuentemente tocaba a la persona enferma o permitía que la persona enferma lo tocara a él. Había algo sobre ese contacto físico que servía como punto de contacto para la liberación de poder sanador. Tu mano sobre el área afectada es tu punto de contacto personal para este momento. Es donde tu fe se encuentra con tu necesidad física. Es donde la palabra que vas a proclamar se dirige específicamente. Y ahora quiero que cierres tus ojos por un momento. Voy a guiarte a través de una proclamación poderosa y necesito que la repitas conmigo en voz alta. No simplemente en tu mente, no susurrando, sino declarando con voz audible. Porque hay poder en el sonido de tu voz, proclamando verdad bíblica. La fe viene por el oír, y eso incluye escucharte a ti mismo declarar la palabra de Dios. Cuando proclamas en voz alta, tus oídos escuchan, tu fe se fortalece, el enemigo escucha y es puesto en aviso, y el reino espiritual responde a tu declaración audible. Entonces, cierra tus ojos, pon tu mano sobre el área afectada y prepárate para declarar la palabra de Dios sobre tu vida con autoridad absoluta. Voy a decir cada línea, y después de que yo la diga, quiero que la repitas en voz alta con toda la convicción de tu corazón. Estás a punto de participar en guerra espiritual activa contra las fuerzas de enfermedad. Estás a punto de ejercer tu autoridad como hijo de Dios. Estás a punto de liberar el sonido bíblico que tiene poder para expulsar enfermedad de tu cuerpo. Repite después de mí en voz alta. Padre Celestial, vengo delante de ti en el nombre poderoso de Jesús. Reconozco que tú eres Jehová Rafa, el Dios que sana. Reconozco que por las llagas de Jesús yo fui sanado. No seré sanado, no espero ser sanado. La Escritura dice que fui sanado. Es una obra ya terminada en la cruz del Calvario. Jesús llevó mis enfermedades y sufrió mis dolores. El castigo de mi paz fue sobre él, y por sus heridas yo soy sanado. Ahora, con la autoridad que tengo como hijo de Dios, declaro sobre mi cuerpo toda enfermedad, toda dolencia, todo dolor, toda condición que no viene de Dios, tiene que salir de mi cuerpo ahora mismo en el nombre de Jesús. No tiene permiso para quedarse. No tiene derecho legal para afligirme, porque Jesús ya pagó el precio por mi sanidad completa. Hablo a este, nombra tu condición específica en voz alta, y declaro que no tiene autoridad sobre mí. Debe irse ahora. Le ordeno que suelte mi cuerpo en el nombre de Jesús. No tiene fundamento legal, no tiene derecho contractual, no tiene permiso divino para permanecer. Resisto tu presencia.
rechazo tu autoridad y declaro tu expulsión completa de mi cuerpo ahora en el nombre de Jesús. Proclamo Isaías 53:5 sobre mi vida. Mas el herido fue por mis rebeliones, molido por mis pecados. El castigo de mi paz fue sobre él, y por sus llagas fui yo curado. Declaro Salmo 103:3. Él es quien perdona todas mis iniquidades, el que sana todas mis dolencias. Todas significa todas. No algunas, no las pequeñas, no solo las que la medicina puede explicar. Todas mis dolencias están cubiertas por el poder sanador de Dios. Proclamo 1 de Pedro 2:24. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Fuisteis sanados, tiempo pasado. Ya fue hecho, lo recibo ahora. Envío tu palabra, Señor, sobre mi cuerpo, y declaro Salmos 107:20. Envió su palabra, y los sanó y los libró de su ruina. Tu palabra es medicina para mi carne, salud para todo mi cuerpo. Cada célula de mi ser responde a tu palabra proclamada. Cada órgano se alinea con tu diseño perfecto. Cada sistema de mi cuerpo funciona como tú lo creaste para funcionar. Declaro que mi sistema inmunológico funciona con eficiencia sobrenatural, rechazando toda enfermedad y dolencia. Declaro que mi sangre fluye con pureza divina, llevando salud y vida a cada parte de mi cuerpo. Declaro que mis órganos vitales funcionan en perfecta armonía según tu diseño original. Declaro que cada tejido dañado está siendo restaurado, cada célula enferma está siendo renovada, cada función comprometida está siendo restablecida. Resisto al espíritu de enfermedad en el nombre de Jesús. No puede quedarse donde la palabra de Dios ha sido proclamada. No puede permanecer donde el nombre de Jesús ha sido exaltado. Tiene que huir ahora, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y ahora, Padre, levanto adoración a tu nombre. Te exalto porque eres bueno. Te magnifico porque tu misericordia es para siempre. Te alabo porque tu poder es infinito. Te adoro porque tu fidelidad nunca falla. Eres el Dios que abre camino donde no lo hay. Eres el Dios que hace lo imposible. Eres el Dios que sana a los enfermos, resucita a los muertos, limpia a los leprosos, abre los ojos de los ciegos. Declaro que tu poder sanador está fluyendo a través de mi cuerpo ahora mismo mientras adoro tu nombre. Tu presencia está aquí, y donde tu presencia habita, la enfermedad tiene que irse. La luz de tu gloria expulsa toda oscuridad de dolencia. El fuego de tu poder consume toda raíz de enfermedad. La vida de tu espíritu desplaza toda manifestación de muerte en mi cuerpo. Gracias, Padre, porque la sanidad ya es mía. Gracias porque tu palabra no puede fallar. Gracias porque lo que prometiste, lo cumples. Gracias porque soy más que vencedor a través de Cristo Jesús. Gracias porque ninguna arma forjada contra mí prosperará, y eso incluye las armas de enfermedad y dolencia. Gracias porque has preparado mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, incluyendo esta condición física. Gracias porque unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando de tu bondad y misericordia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ahora, abre tus ojos lentamente. Si estás experimentando algo físicamente, cualquier cambio, cualquier sensación, cualquier alivio, quiero que lo declares en los comentarios. Escribe: estoy sintiendo el poder de Dios, porque tu testimonio edificará la fe de otros. Y si no sientes nada diferente todavía, no permitas que eso sacuda tu fe. La sanidad a veces se manifiesta después de la proclamación, no siempre durante.
Continúa declarando lo que proclamamos juntos. Hazlo diariamente, múltiples veces al día, si es necesario. Mantén esa proclamación sobre tu vida hasta que veas la manifestación completa. Recuerda los 10 leprosos que fueron sanados mientras iban, no en el momento inicial de la palabra de Jesús. Acuérdate que la semilla tarda tiempo en germinar después de ser plantada. La palabra que acabas de proclamar es como una semilla poderosa plantada en el terreno de tu fe. Dale tiempo para germinar, para crecer, para producir el fruto de sanidad manifestada. Ahora quiero hablarte sobre algo absolutamente crucial para mantener tu sanidad una vez que se manifiesta. Porque el enemigo no simplemente se rinde cuando pierde una batalla. Él intentará recuperar el terreno que perdió. Intentará traer la enfermedad de vuelta. Intentará hacerte dudar de lo que Dios hizo. Entonces, necesitas saber cómo proteger tu sanidad y cómo vivir de manera que la enfermedad no pueda regresar. He visto demasiadas personas recibir sanidad milagrosa solo para perderla semanas o meses después, porque no entendieron los principios de mantenimiento espiritual. Experimentaron un toque poderoso de Dios, vieron la manifestación de sanidad, celebraron su liberación, pero luego volvieron a sus viejos patrones de vida. Dejaron de proclamar la palabra, abandonaron su disciplina de adoración y gradualmente la enfermedad regresó. No porque Dios les quitó la sanidad, sino porque ellos abrieron la puerta para que el enemigo reintrodujera lo que había sido expulsado. Y no quiero que eso te suceda a ti. Quiero que entiendas que recibir sanidad es una cosa, pero mantener sanidad requiere vigilancia espiritual continua. Primero, nunca dejes de proclamar la palabra de Dios sobre tu cuerpo, incluso después de que la sanidad se manifieste. La proclamación de la palabra no es solo para obtener sanidad, es para mantenerla. Es un estilo de vida, no una técnica de emergencia que solo usas cuando estás desesperado. Haz de la declaración de las promesas de sanidad de Dios parte de tu rutina diaria. Cada mañana cuando te levantas, antes de que tus pies toquen el suelo, proclama: Este es el día que hizo Jehová. Me gozaré y alegraré en él. Soy sano por las llagas de Jesús. Ninguna enfermedad puede tocar mi cuerpo porque estoy cubierto por la sangre del Cordero. Esto establece una atmósfera espiritual protectora sobre tu día. Es como poner una cobertura invisible pero poderosa sobre tu vida que las fuerzas de enfermedad no pueden penetrar. Y al final del día, antes de dormir, repite el proceso. Agradece a Dios por mantenerte sano durante el día. Declara sanidad continua sobre tu cuerpo mientras duermes. Proclama que tu sueño es reparador, que tu cuerpo se regenera perfectamente durante las horas de descanso, que te levantarás con energía renovada y salud vibrante. Segundo, mantén un estilo de vida de adoración consistente. No permitas que la adoración sea algo que solo haces los domingos en la iglesia o cuando necesitas algo desesperadamente de Dios. Haz de la adoración tu atmósfera constante. Pon música de adoración en tu casa. Canta alabanzas mientras trabajas. Declara la grandeza de Dios mientras conduces. Crea un ambiente espiritual en tu vida donde la presencia de Dios es constantemente invitada y bienvenida. Recuerda que la enfermedad no puede coexistir con la presencia manifiesta de Dios. Entonces, cuando mantienes una atmósfera de adoración continua, estás creando un ambiente donde la enfermedad simplemente no puede establecerse. Es como mantener una casa tan limpia, tan ordenada, tan bien mantenida, que las plagas no pueden encontrar lugar donde anidar. La adoración continua mantiene tu vida espiritual tan saturada de la presencia de Dios que no hay espacio para que la enfermedad regrese. Tercero, guarda tu boca cuidadosamente. Proverbios 18:21 dice que la muerte y la vida están en poder de la lengua.
Las mismas palabras que tienen poder para sanar, también tienen poder para enfermar, si las usas incorrectamente. Nunca declares enfermedad sobre ti mismo. Nunca digas mi artritis, mi cáncer, mi diabetes, como si fueran posesiones permanentes que te pertenecen. Esas no son tuyas, fueron puestas sobre Jesús en la cruz. No las reclames de vuelta con tus palabras. Si alguien te pregunta cómo estás y todavía hay síntomas presentes, no mientas, pero tampoco declares derrota. Puedes decir honestamente, estoy en proceso de recibir mi sanidad completa. La palabra de Dios dice que por sus llagas fui sanado y estoy creyendo esa verdad sobre mi cuerpo. Esa es una respuesta honesta, que no niega los síntomas presentes, pero tampoco les da autoridad final sobre tu vida. Estás siendo transparente sobre dónde estás mientras simultáneamente declaras hacia dónde vas. Y nunca declares muerte o enfermedad sobre otros, incluso como broma. He escuchado creyentes decir casualmente, esto me va a matar, o me muero de esto, o tal cosa me enferma. Esas no son solo expresiones inocentes, son declaraciones que llevan poder. Tu lengua tiene poder creativo, entonces úsala exclusivamente para declarar vida, salud, bendición, tanto sobre ti mismo como sobre otros. Cuarto, permanece en obediencia a Dios en todas las áreas de tu vida.